Bien, vamos a estar con la congresista Ruth Luque. Más adelante, conversando justamente sobre la situación del Congreso. Hay una nota muy interesante hoy en el diario Correo que hemos tenido a bien de alguna manera tomar, ¿no? Obviamente con la... rebotar, es la palabra correcta, sobre justamente no las otras bancadas de un Congreso en ruinas. El titular es sugerente porque yo creo que efectivamente hace honor a la verdad. Más allá de que entendemos a las bancadas desde su origen de partido político, hoy me parece que, como bien dice el diario Correo, hay otras bancadas que no tienen nada que ver con los partidos políticos, sino con intereses particulares. Ya se los voy a contar más adelante. Lo primero es un comunicado que se dio el día de ayer, pero que automáticamente generó la respuesta de la fiscal de la Nación. Uno podría entender, creo que hay una metida de pata de parte de la familia de Sada Goray, quien ahora está detenida. Dicho sea de paso, José, se cumplen los 10 días de detención preliminar. Viernes a viernes estaríamos hablando del día lunes o martes y seguramente ese día, o un poco antes, ¿tiene fecha ya la audiencia para ver el tema de la prisión preventiva? Todavía no. Pero claro, en el comunicado de la familia de Sada Goray, pareciese que dan por hecho que efectivamente se viene el pedido de prisión preventiva y de que lo más probable es que se la vayan a dar. Y muestra, lógicamente, desde el punto de vista familiar, ¿no?, la preocupación por la situación de Sada Goray. Pero aquí es donde el comunicado empieza a ponerse complicado y creo yo juega en contra de la propia Sada Goray, pero también juega en contra del Ministerio Público como institución y también de la fiscal de la Nación de manera personal. Tanto así que la Fiscalía de la Nación ha tenido que el día de hoy sacar un comunicado explicando de qué iba el tema. Voy a leer, están ahí atrás, pero voy a leer justamente la parte más importante, salvo que me quieras mostrar la primera de la izquierda, no solamente para leerla, sino para que la gente la vea, pero en todo caso, no, la parte más importante. Dice... recordemos que Sada se presentó de manera voluntaria ante la captura de Salatiel Marrufo y que sus valientes declaraciones... Bueno, esa es una parte, la verdad, es bastante opinable, ¿no? Porque no es tan cierto, pues. Esta fue una investigación, ¿no?, que además quisieron bloquear, denunciaron al programa que empezó con las primeras investigaciones. Es así que la periodista Carla Ramírez insiste con el tema y obviamente cuando Marrufo empieza a declarar no le queda otra. Pero vamos al punto que me interesa, porque dice, de la misma forma, ella fue aceptada como testigo, con código de reserva por las declaraciones que brindó, y aquí está la parte importante, en la cual se mete un autogol la familia de Sada Goray, dice, con código de reserva por las declaraciones que brindó ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos y cuyo testimonio contribuyó significativamente a precipitar la caída del régimen, bararí, barará. Claro, como testigo después fue como colaboración eficaz, porque no le quedaba otra que aceptar delitos y tratar de ser colaboración eficaz, pero... justamente no se entiende. O sea, no se entiende por qué haber metido y declarar si es que fue o no la fiscal de la Nación a los Estados Unidos a tomar la declaración de Sada Goray. Lo que queda claro es que fue Marita Barreto y creo que otra asesora también, no, otra asistente de la fiscal Marita Barreto, y eso fue lo que generó, seamos honestos, el reclamo de muchos medios de comunicación, claro, a la par que se le envuelve a Mauricio Fernandini por, digamos, los amigos, por estar en la prensa, sale una gente a decir, bueno, oye, pero si tenemos a Fernandini incluido, ¿dónde están las otras personas? ¿Por qué hay una persona que la pasa suave en los Estados Unidos? Etcétera. Pero centrémonos en el punto, porque era una aseveración temeraria, por decirlo menos, que la propia fiscal de la Nación había ido a tomarle la declaración. Ahora, si esto es curioso, más curioso todavía es la respuesta del Ministerio Público el día de hoy, 16 de julio. Dice lo siguiente... Con relación a la comunicación emitida por los familiares, dice, la Fiscalía de la Nación investiga a los altos funcionarios aforados por delitos que se comentan en el ejercicio de su función. Punto 2, la señora Sada Goray no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado. La investigación en contra de Sada Goray está a cargo del equipo especial de fiscales, es decir, de Marita Barreto. Por consiguiente, la fiscal de la Nación no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de personas que no sean altos funcionarios. La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del EFICOP que actúan con independencia. Es decir, y se lo pregunto a ustedes,
¿Les queda claro que el comunicado del Ministerio Público responde acaso la aseveración del comunicado de la familia de Sada Goray respecto de que Sada Goray brindó declaraciones ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos? ¿O se han equivocado los familiares y tendrían que justamente hacer por ahí una comunicación pequeña y decir que esta parte es incorrecta? ¿O nos tenemos que ir a echar, como lo ha hecho alguna gente en las redes sociales, a verificar efectivamente las fechas de viaje de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a los Estados Unidos, para ver si es que por lo menos estuvo en el lugar de los hechos, es decir, en ese país durante las fechas que se dio la manifestación? Porque, repito, lo que queda claro es que el comunicado del Ministerio Público no aclara esta aseveración respecto de que habría sido la propia fiscal de la Nación quien estuvo para tomar la declaración de Sada Goray. Me parece que es un tema a aclarar, ¿no? Repito, el Ministerio Público no lo aclara. Se enreda en una serie de disquisiciones de otro tipo, pero el único punto en cuestión, y seamos honestos, es porque la República, tras el comunicado de la familia de Sada Goray, obviamente toma esa parte y se pregunta legítimamente, ¿la fiscal de la Nación fue acaso a los Estados Unidos a tomarle esa declaración? Y luego el comunicado del Ministerio Público, repito, que no aclara ese tema. Situación complicada, ¿no? Complicada también para la jefa del equipo especial, Marita Barreto, que, como decía la semana pasada, empieza a tener claro el panorama respecto a Pilar Tijero, Sada Goray y Mauricio Fernandini, pero el tema se le traba justamente cuando tiene las declaraciones de Salatiel Marrufo, pero lo que dice Salatiel Marrufo hacia arriba se topa con Heiner Alvarado y su negativa a confirmar todo lo que asevera Salatiel Marrufo. Nosotros la semana pasada, el domingo, efectivamente, del documento fiscal con la cual se realizó la detención de Goray y de Mauricio Fernandini, nos centramos en todas las partes que llegaban hasta el presidente Pedro Castillo. Y una de las partes que mencionamos el día domingo fue la que justamente ha profundizado el equipo de Punto Final respecto a que un día el propio presidente Castillo fue hasta el Ministerio de Vivienda porque necesitaba cobrar esa plata a la cual se había comprometido entregarle Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo, 50.000 soles mensuales. No le habían pagado 2 meses, por lo tanto tenía que cobrar 100.000. Aquí lo habíamos declarado, Salatiel Marrufo contaba que llegó el presidente Castillo con una persona de su seguridad, estaba Heiner Alvarado, estaba el propio Marrufo, había metido los 100.000 soles en una bolsa negra de plástico y que se le entregó al presidente Castillo, que a su vez se la dio a su personal de seguridad. Repito, solamente estaba la declaración de Salatiel Marrufo hasta el día de hoy, que Punto Final ha mostrado que el presidente estuvo en ese día al cual hacía mención Salatiel Marrufo en su testimonio. No solamente estuvo, sino que el registro de que estuvo no se da porque haya sido registrado oficialmente en el Ministerio de Vivienda. Es decir, que haya entrado, se haya tomado el presidente de la República, entra. No, no, no. En los documentos oficiales no quedó registrada la entrada del presidente Pedro Castillo ese día al Ministerio de Vivienda. Pero lo que ha encontrado el equipo de Punto Final es que en el piso en donde se llevó a cabo la reunión había otro personal de seguridad que tomaba nota de las incidencias que en su piso ocurrían. Y dentro de las incidencias, en el documento que ha mostrado nuestro compañero de Punto Final, efectivamente se cuenta la presencia ese día, a esa hora, del presidente Pedro Castillo con un edecán y otra persona más. Es decir, la documentación oficial coloca al presidente Pedro Castillo en esa reunión a la cual hacía mención Salatiel Marrufo en presencia de Heiner Alvarado. Pero repito, eso es solamente, digamos, ¿no?, un acercamiento que va logrando la Fiscalía. Ahora, yo solamente quiero hacer mención también a un tema, porque esto del Ministerio Público, pensaba en el caso de Martín Belaúnde Locio, que lo han tenido no sé cuántos años utilizándolo para llegar al presidente Ollantumala y Nadine Heredia por temas de corrupción. Nunca se le ha sentenciado, lo han tenido, ¿no?, en una agonía años, y al final creo que ni siquiera, ¿no?, se le ha presentado una acusación. No es que solamente han sentenciado, si ni siquiera ha ido a un juicio. Entonces, la importancia está bien, el equipo contra el poder suena rimbombante, todo el fiscal se quiere tumbar a un presidente. Bueno, Pedro Castillo ya no es presidente, y no justamente por la denuncia, sino por el propio harakiri que él se sometió.
Pero el Ministerio Público tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces, si tú tienes ya pruebas contundentes y tienes armado el muñeco para ir a juicio respecto de los casos, ¿no?, de la organización que vincula a Goray, Fernandini, etcétera, la Fiscalía no puede mantener en un limbo a todas estas personas para tratar de ir. Entonces, son cosas que se podrían separar claramente. Ahí están los delitos y las pruebas para ir a una sentencia. Eso es lo que yo pido para que la Fiscalía no se convierta en un actor político. Entonces yo insisto con este tema, yo quiero llegar al presidente, yo quiero... Ya, ok, esa investigación puede seguir, pero lo otro lo puede ir definiendo y cerrando desde el punto de vista penal. Vamos a ver cuál es el... Porque esto es lo que me complica este tema, ¿no? Pareciese que efectivamente también la fiscal Patricia Benavides estaba suándose las manos respecto de tumbarse a un presidente. Y repito, la tarea de un fiscal no es tumbarse a presidentes, sino que como consecuencia del trabajo fiscal y de la investigación, obviamente genera una reacción política en el Congreso. Pero no es labor de ningún fiscal tumbarse gobiernos, como tampoco lo es de periodistas. Recuerden que en una época había una locura. Presidente que no tumba, periodista que no tumba presidente, no eres nadie, eres un gato. Es una consecuencia natural. Si tú tienes la denuncia, tú la presentas. El efecto a ti no te importa. No puedes estar tú pensando qué efecto voy a chancar a este, ay, este se va a beneficiar. No es así, viejo. Pero bueno...